buscamos en Google qué es un auditor es quien se dedica a hacer auditorías, por lo que tenemos que investigar qué es una auditoría. La auditoría, el concepto que se ha visto en clase es una revisión, evaluación y sugerencias elaboradas por parte de un profesional, en este caso un auditor, que cumple con las características de analítico, objetivo, ético e independiente, que basado en normas y procedimientos de auditoría, emite una opinión y sugiere mejoras acerca de la situación que presenta una empresa o un área revisada por la que fue contratado. La auditoría es una actividad multidisciplinaria que se enriquece de otras profesiones para entregar trabajos completos. Se complementa con actuarios, ingenieros, abogados y cualquier otro profesional que brinde información oportuna para el trabajo del auditor. El auditor debe ser imparcial, sincero y honesto. Debe comprender el concepto de confidencialidad, tener una mente abierta para considerar ideas y puntos de vista alternativos, una capacidad de observación impecable, poder ver lo que otros no ven en las cifras y datos, ese sexto sentido, tener una buena adaptabilidad, ya que un auditor se desenvuelve en diferentes contextos. Además, el auditor siempre debe conseguir sus objetivos. Debe obtener conclusiones de razonamientos lógicos y analizar las distintas evidencias que va a ir generando. Un auditor debe estar siempre seguro de sí mismo, confiar en su persona. No debe contar con prejuicios, ya que si cuenta con prejuicios, estos pueden llegar a eliminar su objetividad, lo cual es una cualidad muy importante en un auditor. Pero entonces, ¿cómo realiza una evaluación un auditor interno? Bueno, pues hay muchas maneras realmente, Yannick. O sea, si tú como tal eres un evaluador, ¿no? O sea, tienes que saber qué aspectos particulares vas a evaluar de la empresa. Entonces, por ejemplo, hay veces que en las empresas te piden, no sé, revisar la nómina, que es el pago de sueldo a los trabajadores, porque hay muchas empresas que a veces usan eso de manera inadecuada, ¿no? Les pagan más, les pagan menos. Entonces es una manera de revisar. Ahora, el auditor lo que normalmente hace es elaborar una investigación o un diagnóstico, así como si tú fueras con un doctor, ¿no? Que él te pregunta, oye, pues qué síntomas tienes, desde cuándo empezó a pasar. Más o menos eso es lo que hace un auditor. O sea, primero entra, hace una investigación, un diagnóstico, y toma toda esa información, la analiza, la recopila y presenta un informe, ¿no? Es un tipo de trabajo, ¿no? Hay tipos llamados de aseguramiento, que es verificar que todo cumpla con lo que se espera a partir de información del gobierno, o cosas así, lineamientos específicos de la empresa, ¿no? O puede ser ya algo más particular a la organización, y pues justamente en esa parte va lo del auditor interno, ¿no? O sea, ese trabaja dentro de la empresa y ya conoce ciertos procesos, entonces ya nada más es cuestión de revisar que las cosas se hagan bien. Ok, entonces, ¿qué hace el externo? Bueno, igual el externo realmente puede hacer ese mismo tipo de trabajos o encargos, pero el externo usualmente, como no tiene esa relación con la empresa, lo que hace es que revisa cosas, digamos, de ámbito público, que puede ser la información que la empresa lanza a sus inversionistas, ¿no? Para garantizar que pues, la empresa le está yendo bien y que los inversionistas sigan metiendo su dinero. Entonces el auditor externo se basa más en ese tipo de evaluaciones que son como, digamos, más sensibles, más importantes para el público externo. Y pues en esa parte, o sea, por ejemplo, tú lo podrías ver como cuando tú haces un examen, ¿no? De tu escuela. O sea, si una maestra de una materia te aplica un examen, eso sería como tal un trabajo de evaluación interno, ¿no? Una auditoría interna, porque está revisando tus capacidades en esa materia en particular. Pero ahora, si tú haces un examen de estos como los de enlace, ¿no? Que tienes que llenar bolitas y lo hacen en todas las escuelas, eso vendría siendo un tipo de trabajo de auditoría externa, porque es una organización separada a tu escuela que viene, te aplica tu examen y busca evaluar los conocimientos de toda la escuela, ¿no? Entonces más o menos así se basaría ese tipo de trabajos. Okay. La relación se podría decir que es uno mismo, es prácticamente en lo que se basan. En relación con el auditor externo, ellos utilizan el código de ética de la profesión contable. Esto se debe a que el código contiene requerimientos y material explicativo que les permite a los contadores públicos, quienes son los que por lo regular tienden a prestar el servicio, que cumplan con su responsabilidad de servir al interés público. Pero en el caso de la auditoría interna va más allá, ya que ellos mismos, por medio del Instituto de Auditoría Interna, crean un código especial para justamente esta parte,
ya que, por así decirlo, promueve de igual manera la orientación, pero esta busca la confianza en el aseguramiento del objetivo de gestión de riesgo, control y dirección. Las reglas son una ayuda, por así decirlo, para interpretar los principios en la aplicación práctica, y su intención es guiar la conducta ética de los mismos auditores internos. Es importante que el auditor y el contador estemos apegados a los códigos de ética, ya que son aquellos que le dan fe a la información financiera y también le dan la credibilidad necesaria para las terceras partes, como pueden ser inversionistas o accionistas. En el caso del control interno, apegarse a los códigos de ética es muy importante, ya que debemos actuar de manera profesional para que podamos lograr lo antes mencionado, que son la eficacia y la eficiencia, que es el único fin que debe de tener nuestro control interno: mejorar las operaciones día con día de nuestra entidad. En el caso de la auditoría externa se apega a las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría. El propósito de las mismas se basa en 4 principales fundamentos, que es definir los principios básicos, proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades en la auditoría interna, establecer las bases para evaluar el desempeño, y 4, el fomentar la mejora de los prospectos. En el caso de la auditoría interna se apega al International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna. El propósito de estas son igual 4 fundamentales, que es orientar en la adhesión de los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica profesional, proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de servicios, establecer las bases para evaluar el desempeño y fomentar la mejora de los procesos. Es importante saber que aquellas empresas que manejan un control interno adecuado son eficientes y eficaces. Esto quiere decir que realizan las mismas metas que otras con menos recursos. Y bien, un control interno a esto se refiere, que todas nuestras actividades y operaciones de día con día se realicen de manera exitosa o bien planeada, para que así, cuando nosotros tengamos una auditoría externa de estados financieros o chequen al final del ciclo cómo están siendo nuestras operaciones, sea exitoso, sin que haya anormalidades como pueden ser fraudes, desviaciones, apropiaciones de activos, entre otras cosas. Dentro de los puntos negativos que puede sufrir una empresa al no contar con departamento de auditoría interna y además no ser auditados por algún externo, es que pueden llegar a tener fallas en su información financiera. Puede que su información financiera ya no sea tan confiable, ya que ellos mismos se la estarían generando, pero no tienen la certeza de que esa información sea 100% confiable. Además, al no contar con un departamento de auditoría interna, puede que tengan varios controles o procesos que estén fallando y la empresa no sepa de ellos. Para saber un poco más sobre casos reales de implementación de controles y auditoría, a continuación presentamos a Emanuel Mendoza, un gran colega mío, dueño actual de la empresa Supertintas Industriales SADCB. Después de operar por 20 años, ha conseguido un gran éxito, una gran cartera de clientes y pues le ha ido súper bien. Bienvenido, Emanuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Vic. Con gusto les explico qué ha sido de mi empresa Supertintas. Al inicio pues empezamos vendiendo tintas para impresora, de estos tubos pequeñitos, ¿no?, que se usan en las impresoras de hogar, y hoy se ha convertido en una empresa que vende tinta pues con pedidos incluso de miles de litros, ¿no?, ya mayoreo y en cantidades industriales. Mi éxito más que nada se ha logrado por ser perseverante y haber aprendido de cada uno de los errores que me ha puesto en el camino, ¿no? He vendido tintas de todo tipo desde hace 20 años. Más que nada felicitarte, qué bueno que te ha ido bien estos últimos años. Ya llevas 20 años, ¿no? Qué impresionante. Sin embargo, cuéntame, ¿alguna vez has vivido un fraude dentro de tu empresa? Uy, si te contara, mi Vicky. En un principio, cuando no tenía pues métodos de control y el departamento de auditoría ni existía ni estaba en planeación, que actualmente ya tengo, había fallas y fraudes cometidos por mis propios empleados
en todos lados, tanto en las ventas como en la recepción de pedidos porque es compra-venta, ¿no? Así iniciamos. El que más me acuerdo fue en un principio las tintas, que en ese tiempo eran los tubos estos que te comentaba para impresoras pues de hogar. Los pedidos los hacía pues mi mejor amigo, ¿no? Que en ese tiempo con él emprendí. Él hacía los pedidos y quien los recibía era su hermano. Había mucha unión, mucha amistad entre nosotros tres. Y su hermano recibiéndolos. Al principio, pues como la bodega estaba estaba mal ubicada y no teníamos la infraestructura para guardar todo, siempre teníamos una merma nuestros pedidos eran pequeños, pedíamos 100 unidades, 100 de esos frasquitos de tinta. Y por el traslado y por bajar todo, siempre se rompían 2 o perdíamos 2, ¿no? Y esto, pues lo mandábamos a la merma con costo en nuestra contabilidad, ¿no? Todo iba bien. Cuando fuimos creciendo, teníamos contemplado que ese 2% de merma, pues iba a ser siempre que teníamos un pedido, ¿no? Pero conforme fuimos creciendo, pasaron los años, los pedidos ya no eran de 100, eran de 1000, eran de 10,000. ¿Y qué pasó? Yo estaba metido en muchas cosas, cómo expandir el negocio, cómo reducir mis gastos, etcétera. Y supongo que mi mejor amigo y su hermano no tuvieron problema, que no modificaron esa merma del 2%, así que no importaba cuántos pedidos fueran, siempre existía esa merma del 2%. En uno de los últimos años, cuando vendíamos estas tintas, pedimos 10,000 unidades y pues iba a haber 2% de merma, ¿no? Íbamos a perder pues 200 frasquitos, ¿no? Yo cuando me doy cuenta de esto, pues se me hizo raro que no me hubieran avisado. Lo que procedo es ir a la bodega, hacer un pedido yo y ver cómo lo descargan, ¿no? Ver si efectivamente se rompían o se perdían o qué pasaba con ese 2%, ¿no? 200 unidades. Cuando voy a la bodega, veo que estas unidades no se rompían. Simplemente ese 2%, esas 200 paquetitos, mi mejor amigo y su hermano los agarraban del camión que nos surtía y lo metían en sus coches. Y pues supongo que ellos lo vendían después, ¿no? Pero pues en nuestra contabilidad eso era merma. Yo me fui enterando del problema pues 7 años después de cuando se registró este protocolo de 2% de merma. Y si en el último año compramos 3 millones de esos mismos frasquitos, al menos ellos se llevaron 60,000 de esos, ¿no? Y si, ponle, te doy un número, los vendíamos en 20 pesos, que la verdad los vendíamos en 100, pero los costaban 20, pues sí se llevaron ahí ellos unos, ¿cuántos? 120,000 pesos. Y no, o sea, eso solamente es uno de los fraudes que me cometieron en los inicios, antes de tener protocolos o auditores o cualquier otro método de control. Y sí, se da mucho en las empresas, tanto por tus empleados como por incluso tus proveedores o tus clientes. Brutal, Emanuel. Oye, ¿y por qué consideras que sufrieron este fraude? ¿O qué fue lo que los motivó? ¿No tenías métodos de control, auditores, o tú no checabas qué hacían? Pues la verdad no tengo idea, porque estábamos muy bien pagados. En un principio las utilidades eran 100% para nosotros, no teníamos una contabilidad tan bien hecha y ganábamos bien, la verdad. El dinero no era motivo para que hicieran este fraude, por ejemplo el de los frasquitos, el 2% de merma. Creo que yo no tenía los métodos de control, no tenía un procedimiento de, oye, tú lo recibes, tú haces el pedido y tú checas que estuviera bien, ¿no? No definí como a personas diferentes para una tarea en específico. Una sola persona llevaba a cabo pues esta actividad tan importante que es la recepción de los pedidos. Y pues ellos mismos también hacían los pedidos, así que qué suerte que no me fue tan mal ahí, porque me pudieron haber robado pues muchísimo más, ¿no? Y yo, como andaba en pues temas personales y con la industria, no me daba cuenta. Principalmente es eso, por no haber tenido los métodos de control, por no haber checado a mi personal, y yo creo que fue por no haber implementado el reglamento o normas de acuerdo al puesto y no a las personas. Porque yo les dije a ellos, oigan, no hagan esto y esto, ¿no? Pero a ellos como personas, porque los conocía. Después de haber estudiado y de ver cómo funciona una empresa, pues el reglamento va de acuerdo al puesto en el que se esté desempeñando la persona, no a las personas en sí. Pues les recomiendo que implementen pues un control interno, políticas y procedimientos establecidos por
pues por un consejo de administración o por el mismo jefe o el dueño de la empresa, porque a veces pues se da, ¿no? Que no, como la empresa está chiquita, no tengan un control interno o un consejo tal cual, sino que el jefe o el dueño de la empresa sea el que tome la batuta, ¿no? Pero aunque sea así, que sí tengan al menos métodos de control o métodos de verificación a las tareas más importantes o indispensables de cualquier empresa. Eso es lo único que les recomiendo y pues muchas gracias por la invitación y gracias por la atención. Oye, y ahí en Taiko Electronics, ¿tienen algún departamento específico de auditoría? Dentro de la empresa no tenemos un departamento de auditoría, pero sí nos hacen constantemente evaluaciones nos hacen las auditorías periódicamente. No sé si sabes qué es una auditoría o no. Más o menos, sí. O sea, bueno, lo que yo entiendo de las auditorías es que es una revisión de los procesos que nosotros llevamos dentro de la empresa y con base a lo que ellos pues ven en esa revisión, pues ya nos dicen si algún proceso se debe de mejorar o si estamos llevando a cabo los procesos que ya tenemos implementados, si los estamos llevando de manera correcta. Existen dos tipos, que sería la auditoría interna y la auditoría externa. Bueno, la auditoría interna sería es una actividad en la que pues se hace una revisión hacia las operaciones y se trata de agregar valor y mejorar esas operaciones. El IIA, The Institute of Internal Auditors, dice que una auditoría interna es una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Y la auditoría externa básicamente expresa una opinión sobre los estados financieros y hace revisiones sobre estos mismos como reportados de la forma correcta. Aunque eso en teoría también deberíamos de hacerlo nosotros, ¿no? Digo porque como tal la compañía de manera global pues es una empresa pública, entonces, Sí, entonces seguramente debería también de hacen tener alguna auditoría seguro de ese tipo. Exacto. Y según la Federación Internacional de Contadores, es un trabajo de aseguramiento razonable en el cual un contador profesional en práctica pública expresa una opinión sobre si los estados contables se encuentran preparados en todos los aspectos materiales o brinda una visión verdadera y razonable sobre si se presentaron de manera razonable en todos los aspectos materiales dentro de un marco de estados financieros aplicable, tal como un trabajo que se lleva a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Como para finalizar, me gustaría mencionarte cuáles son las diferencias clave entre la auditoría interna y la externa, ¿no? Okay. Por ejemplo, con el objetivo de la auditoría interna, que es analizar y mejorar los controles y el desempeño de las operaciones, ¿no? La auditoría externa es expresar una opinión sobre los estados financieros, ¿no? Otra diferencia clave es la audiencia principal, que es de la auditoría interna, es el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva. Y de la auditoría externa son los inversores y el interés público, ¿no? Como de acuerdo al significado, pues sí tiene sentido, ¿no? Las diferencias. Otra diferencia es el alcance, pues puede ser operaciones de la organización sobre la auditoría interna, y de la auditoría externa son informes financieros fiscales. No, básicamente esas son unas de las diferencias claves. No sé si tienes alguna duda sobre cuál es la diferencia. ¿Te quedó claro? No, me quedó muy claro, muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por la entrevista, Sergio. Nos vemos. Hasta luego.